Hola, joven, te saluda el profesor Seclin. Continuando con el tema de dinámica, vamos a ver el tema de la segunda ley de Newton. En nuestro libro guías que tenemos, el libro de Barry Johnson, de Hibbeler, está en el capítulo 13, lo llama cinética de una partícula, fuerza y aceleración. Está en la página número 107. Y el libro de Barry Johnson está en la página 691 y lo llama cinética de partículas, segunda ley de Newton. Entonces, en síntesis, vamos a ver lo que es segunda ley de Newton. Bueno, en la parte introductoria nos habla de la primera, que la primera y la tercera ley de Newton se ve en el curso de estática, ¿no? O en el primer curso de estática estructural. Bueno, la primera ley de Newton, también conocida como inercia, que los cuerpos tienden a moverse, ¿no? Al menos que una fuerza sea aplicada sobre él y le haga cambiar su movimiento. Mientras que una fuerza no actúe sobre el cuerpo, ellos se van a estar moviendo, ¿no? Con una determinada velocidad, ¿no? A eso se le conoce como la ley de la inercia. Y la tercera ley de Newton es acción y reacción. Entonces, a toda fuerza de acción, dice que le corresponde una fuerza de reacción, ¿no? La tercera ley de Newton. Y la segunda es en sí la ley de la aceleración, ¿no? Entonces aquí tenemos, eh, dice, estas dos leyes se utilizan en dinámica, en realidad son suficientes para el estudio del movimiento de cuerpos que no tienen aceleración. Entonces la primera y la segunda se utilizan para aquellos cuerpos que no tienen aceleración. Sin embargo, cuando los cuerpos están acelerados, esto es cuando cambia la magnitud, la dirección de su velocidad, es necesario recurrir a la segunda ley del movimiento de Newton para relacionar el movimiento del cuerpo con las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, la segunda ley es aplicada para aquellos cuerpos que tienen aceleración, ¿no? También acá en este capítulo vamos a definir la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué es la cantidad de movimiento lineal? Es una magnitud representada con la letra L, magnitud vectorial, que es igual a masa por velocidad. Esa cantidad de movimiento es deducido de la segunda ley de Newton. Es de la parte teórica. Y también tenemos la cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular, representada con h sub 0, es una magnitud vectorial, ¿no? Que relaciona el radio, en este caso, por la cantidad de movimiento lineal, m por b. Entonces, la cantidad de movimiento angular de la partícula alrededor del punto A se define como el momento alrededor del punto O de la cantidad de movimiento lineal de la partícula, R igual H sub 0 igual a R por mb. Bueno, es con respecto a la parte introductoria, que estas ecuaciones, estas fórmulas las vamos a ver en este tema, ¿no? Bueno, aquí lo que dice la segunda ley de Newton. Dice, si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y la dirección de la fuerza resultante. Entonces aquí te dice que no hay equilibrio en otras palabras porque el cuerpo tiene una determinada aceleración, ¿no? Y la fuerza que actúa es proporcional a la aceleración. La fuerza que actúa es proporcional. Y esa fuerza sobre la aceleración es igual a una constante. Y esa constante no es otra cosa que la masa del cuerpo. Entonces, de ahí se deduce que de aquí si tú multiplicas, ¿no? Esta aceleración, perdón, pasa a multiplicar a la masa y la fuerza sería
masa por aceleración. ¿Qué es lo que se anuncia generalmente en la segunda ley de Newton? La fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿no? Entonces, pero en sí es el, el- el enunciado es esto, ¿no? La fuerza resultante de una partícula no es cero y la partícula tendrá una aceleración proporcional a la resultante, ¿no? Y en la dirección de la fuerza resultante, ¿no? Y esta es la segunda ley de que se enuncia. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Y tenemos la ecuación. No solamente puede actuar una fuerza, ¿no? Pueden haber una serie de fuerzas sobre ese cuerpo, entonces que se le coloca sumatoria. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Listo. Ahora vamos a ver la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que ya hemos deducido que la fuerza es igual a masa por aceleración, pero la aceleración es igual al cambio de velocidad con respecto al tiempo, o en otras palabras, la derivada de la velocidad, ¿no? Ahora, si esta m, como es una constante, lo ingresamos adentro, quedaría m por b, ¿no? Y a esa multiplicación m por b se le conoce como cantidad de movimiento lineal, ¿ya? Cantidad de movimiento, o sea, quiere decir también que la fuerza, ¿no? Esta fuerza, si acá este sería L, la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento lineal. Un puntito. ¿Ya? L es igual a m por b y la fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Tenemos dos ecuaciones. ¿En qué se mide? ¿No? La fuerza sabemos que se mide en el sistema internacional, ¿no? Se mide en Newton, ¿no? La fuerza se mide en Newton. Cuando la fuerza se mide en Newton, un Newton equivale a un kilogramo por un metro por segundo al cuadrado. También tenemos el peso, que lo sabemos que es masa por gravedad, ¿no? La gravedad en el sistema internacional, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y aquí tenemos algunas equivalencias. Un kilogramo equivale a 1000, un kilómetro, perdón, equivale a 1000 metros. Un megagramo equivale a 1000 gramos. Su milímetro equivale a 0,01 metros. Un gramo a 0,01 kilogramos. Y un kilonewton equivale a 1000. Ahora, en el sistema americano, la fuerza no se da en newton, ¿no? Se da en libras. Una libra equivale a un SLU por un pie sobre segundo al cuadrado. Un pie sobre segundo al cuadrado es la aceleración, ¿no? Aceleración. Y esta es la masa. Y la gravedad ya no es 9,81, sino que la gravedad es 32,2 pies por segundo al cuadrado, ¿ya? Este es en el sistema americano. En el sistema americano, sus unidades son las que te he mencionado. La fuerza se da en libras, la masa en SLU, la aceleración es pies por segundo al cuadrado y la aceleración de la gravedad es equivalente a 32,2 pies por segundo al cuadrado. Mm, Vamos a ver qué más. Bueno, acá nos dice que, como te mencionaba, no solamente una fuerza puede estar actuando sobre una partícula, pueden estar actuando una serie de fuerzas. En general, esta que parece una M significa sumatoria, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y las fuerzas no solamente pueden estar en el eje horizontal, sino en los tres ejes. Y para cada uno de los ejes va a existir una determinada aceleración, que se puede expresar la aceleración en función de su posición. Posición en X, posición en Y, posición en Z, de la derivada doble. Si yo derivo dos veces la posición, me da la aceleración en cada uno de ellos.
¿Qué más tenemos? Componente tangencial y normal. Bueno, ya vimos el movimiento curvilíneo. Cuando nosotros vemos que había una aceleración tangencial y una aceleración normal, acá igual, ¿no? Existe una fuerza tangencial y una fuerza normal en un movimiento curvo, cuando la partícula describe un movimiento curvilíneo. Esta fuerza tangencial es masa por aceleración tangencial y la normal, la fuerza normal, es masa por aceleración normal. La aceleración tangencial es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, pero la aceleración normal lo que hemos visto anteriormente es velocidad tangencial al cuadrado, la magnitud entre el radio de curvatura, ¿no? Equilibrio dinámico. Bueno, se cumple que la sumatoria de las fuerzas menos masa por aceleración es cero, ¿no? De aquí se deduce, pasa al otro lado m por a y la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Y en equilibrio, ¿no? La suma de todas las fuerzas deben ser iguales a cero. Vamos a ver los problemas, ¿ya? Vamos a comenzar a explicar los problemas sobre la segunda ley de Newton. Bueno, en este problema 12.1 vemos un bloque de 200 libras con una fuerza P y un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Dice, un bloque de 200 libras descansa sobre un plano horizontal. Determine la magnitud de P que se requiere para dar al bloque una aceleración de 10 pies por segundo al cuadrado hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es U sub K 0.21. Entonces, sí, hay que hacer siempre un diagrama de cuerpo libre. Entonces, en todo problema hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Pues aquí tenemos el peso que me está dando el problema, 200 libras. El, la normal, ¿no? Que le aplica a la superficie donde se encuentra el cuerpo en forma perpendicular. Como hay una fuerza P que lo está moviendo hacia la derecha, existe una fuerza de rozamiento en sentido contrario que vemos acá, que hay F, ¿no? Muy bien. Está trabajando con las unidades del sistema inglés y hay que descomponer esta fuerza P, ¿no? Consideramos aquí nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Nuestro sistema de coordenadas para indicar el sentido del movimiento, ¿no? Es bueno poner nuestro sistema de coordenadas. A través del sistema de coordenadas, nosotros vamos a saber que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso se está moviendo hacia la derecha en el eje X. Le puedes colocar ahí. Ahora, esta fuerza P hay que descomponerla. Sabemos cómo se descompone un vector, ¿no? Hacia abajo y hacia la derecha, ¿no? Esto ya sabemos que es un poco más arriba, de tal manera que forma un triángulo vectorial. Esto sería P coseno de 30. Y esto de acá sería P seno de 30. Qué bien. Ahora, como no me dan la masa del bloque, no me están dando el peso, pero yo sé por la fórmula, peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Y de aquí deduzco la masa, peso entre gravedad. Peso, 200 libras, la gravedad, 32.2 pies por segundo al cuadrado. Ya sabes que debes utilizar esta valor de la gravedad porque está en el sistema americano, ¿no? Hace la división, nos queda 621 libras
Bueno, entonces segundo cuadrado pasan a multiplicar en el numerador entre pies, ¿no? Listo. La fuerza de rozamiento sabemos que es igual a UK por N, coeficiente por la normal. Según lo que vemos en nuestro, en nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y la aceleración que el problema me dice, ¿no? Me está dando una aceleración de 10 pies por segundo al cuadrado. Está dando una aceleración de 10 pies por segundo al cuadrado, aquí ves. La fuerza va a ser igual a U sub K. El U es 0,25 por N, ¿no? Ahí está, lo dejo ahí indicado. 0,25 N. Muy bien. Ahora, aplicamos la segunda ley de Newton en el eje donde se mueve el cuerpo. El cuerpo se va moviendo en sentido horizontal, ¿no? Ahí, en esa dirección, se está moviendo el cuerpo, ¿no? Entonces, yo tengo que aplicar la segunda ley de Newton en el eje donde se está moviendo el cuerpo, o en la dirección donde ese cuerpo se está moviendo. Como ves acá, fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, la sumatoria de todas las fuerzas que están, acá hay una flechita que ves, hacia la derecha son todas positivas. Entonces tenemos P coseno de 30, aquí está, menos 0,25 es debido a esta fuerza de rozamiento, igual a masa, acá lo tenemos, 621 libras, segundo al cuadrado sobre pies por aceleración, que es esto, ¿no? Aquí, bueno, se eliminó los pies, los segundos cuadrados nos quedó libres. Reemplazamos, ¿no? P coseno de 30 menos 0,25 n igual a 662,1. Ahora, aquí me va a quedar, ahora ese es en X, este es en el eje X, ¿no? Ahora en el eje Y existe equilibrio porque el cuerpo en el eje Y no tiene aceleración, ¿no? La aceleración se da en el eje horizontal. Pues por eso aquí se le pone 0. Prácticamente ahí solamente aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque ahí se debe encontrar en equilibrio, ¿no? Ahora, en Y, ¿qué tenemos? Tenemos la N, la fuerza N, la normal. Hacia abajo tenemos P seno de 30. Y hacia abajo tenemos el peso igual a 0. Y tenemos dos ecuaciones. Como ves, dos ecuaciones con dos variables, ¿no? Tenemos la ecuación P coseno de 30 menos 0,25 n igual a 62,1. La otra fuerza, ordenándola, tenemos menos P seno de 30 más N igual, ese 200 lo pasamos al otro lado. Resolvemos esas ecuaciones, ¿no? Hay que tener una calculadora como siempre. Si no lo haces por sustitución, a comprobar solamente porque aquí están los resultados. ¿Cuánto vale P y cuánto vale N? Aquí se ha hecho sustitución. Se despejó una variable y se ha reemplazado en la otra. Pero vamos a utilizar nosotros la calculadora. Ecuaciones, dos variables, la 1. Ingresamos los coeficientes, coseno de 30, coseno de 30, menos 0,25, 0,25 y 6,21. O 62,1, perdón. 62,1 está igual en, en la segunda, en la segunda ecuación tenemos menos seno de 30, 1 y 200. Está. Entonces me queda el valor de P
¿no? La primera variable que acá lo llama X, 151.2, ¿no? Aquí como ves, redondea simplemente 151, es el valor de P. Y el valor de N, 275.63. ¿Cómo ves? De esa manera eh, se ha hallado el valor de P, aplicando la segunda ley de Newton en el eje horizontal donde se mueve el cuerpo y el equilibrio en el eje Y. Vamos a ver el problema siguiente que es parecido. Aquí ya voy a utilizar las unidades del sistema internacional. ¿Por qué las unidades del sistema internacional? Porque las unidades que me están dando es kilogramos, la aceleración metro por segundo al cuadrado. Entonces aquí me dice, un bloque de 80 kilogramos descansa sobre un plano horizontal. Determine la magnitud de la fuerza P requerida para dar al bloque una aceleración de 2.5 metros por segundo al cuadrado hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es 0.25. Igual aquí hay el peso, porque lo que me están dando es la masa, ¿no? Ahí no hay que confundir, ¿no? Este problema cuando te dan en libras, ¿no? Se considera esta unidad peso, pero acá cuando te dan en kilogramos se considera a esta cantidad más. Peso es igual a masa por gravedad, contrate la masa, perdón, el peso. La fuerza de rozamiento, igual, ¿no? Coeficiente por la normal, aceleración 2.5. Solamente va a existir aceleración en el eje X, quiere decir que ahí solamente voy a aplicar la segunda ley de Newton. La descomponemos, ¿no? Componemos, la horizontal va a ser P coseno de 30, menos la fuerza de rozamiento, igual a masa por aceleración. Nos queda P coseno de 30 menos 0.25N, 80 por 2.5, 200 newton, una ecuación 1. En Y tengo normal, esta vertical que es P seno de 30, igual al peso que es 785. Formo dos ecuaciones y puedo utilizar lo que hemos visto en la calculadora o simplemente como ha hecho acá el autor, se despeja n y esta n lo reemplazo en la primera ecuación. De tal manera que la fuerza P en este caso sería 535. Entonces ahí vemos dos problemas simples y básicos de cómo utilizar la fórmula y cómo saber qué unidades, sobre todo en la gravedad, utilizar según los datos que me están dando.